Santo. Estoy, Señor, vive Jesús, en este momento preparándome para darte gloria y honra a través de tu palabra, vive Jesús. En este momento, vive Jesús, aleluya, voy a hablar, vive Jesús, de Apocalipsis, el capítulo 19, vive Jesús. Capítulo 19, versículo 11. El jinete del caballo blanco, vive Jesús. Dice Juan, dice así la palabra del Señor. Entonces vi los cielos abiertos y he aquí un caballo blanco, vive Jesús. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, vive Jesús. En la prédica anterior, vive Jesús, aleluya, estuve predicando del jinete del caballo blanco, vive Jesús. En Apocalipsis, vive Jesús 6, vive Jesús, aleluya. Salió, vive Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya, cuando cuando Jesús abrió, vive Jesús, aleluya, Juan vio un caballo blanco que montaba, tenía un arco y le fue dada una corona, vive Jesús. Ahora, este jinete es diferente. Yo dije que aquel jinete, vive Jesús, era el falso, vive Jesús, que se hacía pasar por Cristo, falso profeta, como usted le quiera llamar, vive Jesús. Este que está aquí en Apocalipsis 19, versículo 11, que yo quiero que ustedes lean en sus casas, vive Jesús, y le pidan al Señor que le dé entendimiento y sabiduría de Dios, vive Jesús. Yo tengo poca escuela, 7º grado, me salí y yo casi no sabía leer, no sabía nada, pero Dios me ha dado entendimiento y sabiduría, vive Jesús. Soy un siervo que trato, no es que hago, es que trato de hacer lo mejor posible para mi Dios, vive Jesús Santo. Y vemos aquí, vive Jesús, que es un caballo blanco. El que lo montaba dice que se llamaba Fiel y Verdadero. El primero, vive Jesús, solamente se le dio una corona y un arco. Y va a ver la diferencia de este, vive Jesús. Y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Mira eso, vive Jesús, coronas, diademas, vive Jesús. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Tenía su ropa teñida de sangre, vive Jesús, por los mártires de Dios, vive Jesús, por aquello que le hicieron en la cruz del Calvario, vive Jesús, aleluya, por todos nosotros que con esa sangre, vive Jesús, fuimos limpiados, vive Jesús Santo, porque eres santo. Y un ejército, vive Jesús, de ángeles vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, vive Jesús.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el algar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores vive. Pues que el enemigo siempre se transforma como si fuera ovejita, vive Jesús. Él aquí vino, en la primera que yo estaba grabando, quiero que vean todas esas grabaciones, vive Jesús, de el caballo blanco, en el capítulo 6, vive Jesús. Mucha gente se cree que ese es Jesús, vive Jesús, pero no, porque el que es Jesús es este, que está en el capítulo 19, versículo 11 en adelante, vive Jesús, aleluya. El que trae el sello verdadero, vive Jesús. El Dios Todopoderoso, vive Jesús. El verbo de Dios, dice la palabra del Señor, vive Jesús. Porque el Señor, vive Jesús, le da la oportunidad a Satanás como se la dio en el jardín del Edén, porque él tenía que probar al hombre. Él le había dado una orden al hombre. Le había dicho que no comiera, vive Jesús, de aquella fruta que había aquí, de aquel árbol. Y él no le importó, vive Jesús. Y se la comió. Dice que cuando Eva comió, todavía no se le habían abierto los ojos, pero cuando él comió, los ojos se le abrieron, porque a él fue que Dios le dio, vive Jesús, la orden. Fue al hombre que Dios le dio la orden, porque en un matrimonio el hombre es el que lleva el peso de que ese matrimonio siga hacia adelante, vive Jesús, sea como sea, y que los hijos sean obedientes, vive Jesús, y tan principalmente a la palabra de Dios. Porque nosotros somos responsables de nuestra familia, nosotros somos responsables, nos puso Dios como cabeza, y somos responsables de nuestra familia, vive Jesús. Cuando nuestras familias salen de casa, sea a los 18 o a los 21 años, vive Jesús, aleluya. Todavía nosotros seguimos siendo padres, y cuando vemos que haga algo malo, los aconsejamos, vive Jesús, aleluya. Con buen amor, con buena paciencia, vive Jesús, aleluya. Respetando de que ya son hombres, ya no son niños, vive Jesús. Pero siguen siendo nuestros hijos. Y tenemos que ayudarlos mientras nosotros tengamos vida y orar por ellos, vive Jesús. Porque nuestras oraciones tienen voz y voto allá en los cielos, vive Jesús. Y mientras nosotros tenemos soplo de vida, podemos bendecir a nuestros hijos. Nunca maldigas a un hijo, porque tanto llega la bendición como llega la maldición, vive Jesús. Porque hay gente que han maldecido a sus hijos y después los ven arrastrándose como culebras por las calles, los vicios y cuanta cosa hay, vive Jesús, aleluya. Y tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque aquí dice que lo que sale de la boca, vive Jesús, aleluya, de Dios, de Jesús, vive Jesús, aleluya. Él herirá, vive Jesús, aleluya. Esa espada aguda que sale de su boca, palabra, espada que tiene dos filos, que corta a lado y lado, vive Jesús. Aquellos que han leído la palabra del Señor y que tienen un rebaño, vive Jesús, en sus manos,
Si no estás haciendo lo que dice la palabra del Señor, tú las has leído y sabes los juicios que vienen. Si tú no cambias la forma de vida, vive Jesús. Quizás no la vayas a cambiar porque ya el diablo te ha cegado. Vive Jesús, aleluya. Con las comunidades y las viles cosas que tú has hecho, vive Jesús a través de la palabra del Señor. Vive Jesús, porque yo sé que sabes la Biblia, la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que pasa es que el diablo te ha cegado, vive Jesús. Y no estoy en contra de todos los pastores, sino en contra de aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Si tú oyes este mensaje, examínate tú mismo y si tú estás haciendo bien, pero dile al Espíritu Santo y ten cuenta, porque el diablo habla como si fuera el Señor, porque a mí me lo ha hecho varias veces y he tenido que escudriñar, vive Jesús, aleluya, cuál es la voz de Dios. Una vez, te voy a dar un testimonio entre esto, una vez yo tenía un building y tenía un moreno que yo le alquilaba y era el único inquilino porque el building nosotros lo usábamos para trabajar un trabajo singular que teníamos y yo siempre llegaba a las 4 de la mañana. Hacíamos trabajo de esponja y yo siempre cortaba para que la esposa mía cuando viniera a las 7 de la mañana tuviera trabajo. Y él me dijo, oye Ernesto, como tú vienes temprano, ve a mi casa por la mañana, cuando venga antes que empieces a trabajar para que ores por mí. Y cuando yo me levanté esa mañana, vive Jesús, aleluya, que eran las 3:30 de la mañana, el building quedaba cerca de donde yo vivía. Y yo me senté, en mi cama. Estaba un poco con miedo, vive Jesús, porque era un hombre grande. 6 pies, 2 pulgadas o 3 por ahí. Y a esa hora vive Jesús, aleluya. Y ahí mismo, sin yo darme cuenta, me puse la jopa. Yo estoy de jopa, yo no quería ir, pero voy. Cuando llegué y abrí la puerta, a la entrada, habían 3 puertas. La puerta principal, que caía un pasillo, la puerta para entrar por la factoría y la puerta para entrar para arriba. Y yo entré a la puerta de la factoría y me dice, no vayas porque tiene un bate y te va a matar. Me estaba diciendo el temor que yo había sentido. Y yo dije, no puede ser. Entonces, caminé hacia el pasillo y me dice, te he dicho que no vayas, que te va a matar. Pero yo me olvidé y abrí la puerta para arriba y seguí caminando y el Señor me dice, siervo, ve porque voy contigo y tú conoces mi voz. La banda, la vasalla, Huracamajazoa. Y yo seguí subiendo y subí. Y cuando llegué, habían 2 apartamentos ahí y yo toqué en la puerta de él. Y él me abrió la puerta y me dice, oh, ¿viniste? Y yo le dije, sí, aquí estoy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y puse la mano y él cayó. Vive Jesús, aleluya. Había un mueble cerca de la puerta y él cayó en el mueble, vive Jesús, aleluya, como una guanábana, como decimos los puertorriqueños. Vive Jesús, aleluya. Y Dios se glorificó, vive Jesús. Después el hombre siempre velaba por mí, vive Jesús, y cuidaba de mí. Y una vez yo estaba en una iglesia americana y él se fue conmigo a militar en esa iglesia, vive Jesús. El enemigo estaba tratando de meterme miedo y evitar que Dios hiciera el trabajo a través mío, vive Jesús.
Y así es como el enemigo mete miedo, vive Jesús, aleluya, a mucha gente que han tenido poder, vive Jesús, aleluya. Y por el miedo no están haciendo las cosas que Dios mandó, vive Jesús, hacer. Porque el enemigo, vive Jesús, aleluya, se viste como una oveja y habla como el Señor, pero cuando tú oyes esas dos voces, tú tienes que buscar a ver cuál es el beneficio que tú vas a obtener de cada voz. Si yo sabía que él tenía un bate, según me dijo el diablo, pero Dios no iba a dejar que el Señor me diera con ese bate, porque el Señor en otras ocasiones me había protegido de otras cosas más que esa. Vive Jesús, aleluya. Y yo iba a hacer el trabajo de Dios. En esa hora yo estaba solo y en esas calles, y él había estado usando droga también. Vive Jesús. Y yo trabajé 6 meses de pastor asociado en Puerto Rico. Me asocié con un pastor en un sitio donde se rehabilitaba los drogadictos y los alcohólicos. Y yo estuve trabajando solo 6 meses y la gente me decía, ¿y cómo tú estás solo con esos hombres? Porque el pastor que trabajaba conmigo siempre se iba, pasaba todo el día fuera. Él venía entre jatitos. Y yo decía, no, pero si el Señor está conmigo. Y varias veces trataron. Una vez trató un hombre y yo le dije, me dijo, ay, yo iba a caer encima, pero algo me aguantó. Yo le dije, bueno, te habías metido y Dios te mataba. Y era un hombre grande también, vive Jesús. Pero Dios ha traído en mi vida, me ha libertado, me ha liberado de tantas cosas que yo no puedo ser malagradecido, vive Jesús, aleluya. E irme detrás de cosas que no edifican. Yo tuve dinero, yo tuve 6 casas en Buffalo, New York, vendí 2 y 4 las dejé perdidas. Estaba asociado con mi hermano, yo vendí 2 casas y le di el dinero a mi hermano. Y entonces después eran 2 mías y 2 de él. Y yo le dije a mi hermano, bueno, si quieres, vente para acá para que atiendas tus casas, porque esto aquí está demasiado. Buffalo se había vuelto como un Vietnam, como decimos nosotros. Y yo dije, yo me voy, porque es mejor salir vivo que perder la vida. Te habían matado a la gente, la habían encontrado en las casas vacías. Un amigo mío lo mataron y lo encontraron en la calle, allí mismo donde yo vivía, vive Jesús. Y yo dije, no, yo prefiero, vive Jesús, aleluya, salir vivo. Digan, aquí corrió un cobarde, que aquí murió, vive Jesús, un guapo. Porque hay a veces que tenemos que salir corriendo, vive Jesús, aleluya, para salvar nuestras vidas. Como el momento de Elías, vive Jesús, aleluya, que por salvar su vida salió corriendo, vive Jesús. Y los momentos que he salido corriendo, siempre Dios me ha respaldado, vive Jesús, y le doy gracias a mi Dios por eso, porque Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Y el enemigo nos conoce porque tenemos el sello de Dios. Cuando yo administraba y yo le iba a poner la mano a un endemoniado, vive Jesús, porque yo esperaba hasta lo último. Se ponían a pelear con los pastores evangelistas y yo siempre esperaba hasta lo último y pedía la doble unción de Dios, que Dios me dio doble unción. Gloria a mi Dios, porque la alabo, no me alabo yo, sino la alabo Él, vive Jesús. Y cuando yo iba, me decían, tú no me toques porque tú me quemas. Porque cuando tenemos el sello de Dios, el sello, vive Jesús, el Espíritu Santo, la unción que tú tienes de Dios, el diablo no lo resiste, vive Jesús. Y yo perdí grandes oportunidades de hacerme un nombre grande, vive Jesús, a cuenta
de esa unción que Dios me dio, porque una vez también reprendió un demonio, un evangelista que estaba allí, que nosotros fuimos a llevar, el pastor mío y yo, y él dice, wow, hermano, ¿qué poder usted tiene? Yo lo reprendí y le dije, te reprendo eso en nombre de Jesús porque ese no es mi poder. Ese es el poder de Dios, vive Jesús, que viene en mí, está en mí, vive Jesús. Porque siempre le he dado la gloria a Dios. He tratado de ser humilde y por mi humildad siempre me han dado, vive Jesús, me han dado bofetadas en la cara, he salido golpeado, he hecho, el enemigo ha peleado conmigo, he hecho tantas cosas, vive Jesús, pero Dios siempre me ha dado la victoria. La victoria es de Dios, vive Jesús, pues solamente yo soy un instrumento, un hijo de Dios, vive Jesús, que trato, vive Jesús, de hacer lo mejor posible para mi Dios Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que tengo tantas cosas que le debo, vive Jesús. Pueblo, despierta, vive Jesús, porque a lo mejor tú eres uno de los que te están engañando, que pronto viene Jesús a buscar su iglesia, pero vamos a ver cuánto más el Jesús tarda por la forma que está la iglesia, que quiere que la iglesia se regenere y abra sus ojos, vive Jesús, aleluya, y se dejen de estar sirviéndole al hombre y le sirvan a él, vive Jesús, aleluya. Hay muchas personas que están en las casas, vive Jesús, aleluya, lastimados, golpeados, confundidos, vive Jesús, porque saben que la palabra del Señor no se está predicando, como dicen, y muchas veces hay un pastor que abre una iglesia y usted ve que va mucha gente a ver, pero no se detienen porque siempre están predicando lo mismo, siempre caen en la misma fórmula, vive Jesús, aleluya, que ya el diablo los tiene en esa misma fórmula, vive Jesús, y duermen a las iglesias. Antes decía, había un corito que decía, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y eso se ha ido, vive Jesús, aleluya, porque el diablo te lo ha sacado del corazón, vive Jesús, aleluya, y ya el Espíritu de Dios no se mueve dentro de tu corazón. Busca ver en qué has fallado, si has idolatrado al pastor, si eres la novia y te han contaminado con las porquerías de muchos pastores, vive Jesús, aleluya, evangelistas y misioneros. Averigua a ver, dobla rodillas y que el Señor te diga lo que tienes que arreglar. Lee el Apocalipsis, las 7 iglesias, para ver qué es lo que el Señor te pide que tienes que arreglar, vive Jesús, aleluya. Porque Dios es santo y Dios viene a buscar un pueblo santo, vive Jesús, lleno de gracia, vive Jesús, aunque no sea perfecto, porque la imperfección te la va a dar Jesús el día que te mueras, vive Jesús, para que este cuerpo, vive Jesús, aleluya, que es mortal y es pecador, se acabe y no vuelva a pecar, vive Jesús. Cuando el ladrón de la cruz, vive Jesús, aleluya, el Señor, o sea, él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas al paraíso, vengas del paraíso. Y él le dice, el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no estuvo, que no fue bautizado, no fue con tantas cosas que dicen que tienes que hacer hoy. Lo único que Dios quiere es que tú lo aceptes como tu Salvador y que tú le des el corazón a Jesucristo, vive Jesús. Que tú aceptes que Jesucristo es tu Dios
y que hay uno que se llama Jehová Dios que lo mandó para rescatarnos a nosotros del pecado, vive Jesús. No volvamos a ser esclavos del pecado y no seamos esclavos de ningún hombre, vive Jesús, aleluya. Porque eso es lo que hay hoy en día. Quizás estás diciendo que estoy en contra de la iglesia, pero yo soy como Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, vive Jesús, a aliviar y a decirle que venía un Salvador. Y yo quiero decirte que Jesucristo viene otra vez, pero hay que arreglar, vive Jesús, los caminos que están torcidos. Juan el Bautista, eso era lo que él estaba abriendo el camino para Jesucristo, vive Jesús. Yo no sé cuánto tiempo se tarde el Señor en venir y cuánto tiempo puedan durar estas prédicas que yo hago, pero voy a seguir haciendo movimiento tan pronto estoy orándole al Señor, vive Jesús, aleluya, para salir por las calles, saliendo por las casas y todas esas cosas, para que el Señor obre, vive Jesús, y pueda llegar a las vidas. Porque yo sé que Dios va a levantar a otros como hizo en el tiempo de los profetas. Levantó a Isaías, levantó a Jeremías, levantó a Ezequiel, a Daniel y a todos esos profetas menores por diferentes partes, vive Jesús, y ha llegado la palabra del Señor. Porque el Señor puede que venga hoy, puede que venga mañana o puede que tarde todavía 1000 años. Pero nosotros no vamos a durar 1000 años. Nosotros tenemos que tener preparados para cuando Jesús nos venga a buscar. Porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte no nos viene a buscar. Ni la tumba va a aguantar a nuestra alma. Porque el Señor dijo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepultura, tu victoria? La sepultura ya no puede aguantar, la muerte ya no tiene aguijón sobre nosotros. No tenemos que tener miedo, vive Jesús, porque tan pronto nosotros cejamos los ojos, somos transformados y nos vamos con Él. Y la tumba no nos va a aguantar, aunque la tumba está el cuerpo, pero el cuerpo va a desaparecer con la tierra, vive Jesús. Y de aquí a ciertos años rompen nuestras tumbas y ya quizás lo único que encuentre sean los huesos, vive Jesús. Pero ya nosotros estaremos en el paraíso, porque Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice que el Señor bajó allá abajo y se llevó, vive Jesús, aleluya, aquello que la gente decía en el seno de Abraham, se lo llevó con él, vive Jesús, la cautividad, y está con el Señor. Hay muchas cosas que se están predicando que no concuerdan, vive Jesús, aleluya. Por eso es que Dios nos manda a los humildes que leamos, no nos dejemos llevar por los grandes que se van a institutos y van a diferentes partes, vive Jesús, aleluya, hablando y predicando cosas que se han embotellado, que otros le han metido, otros peores que ellos, le han metido en la cabeza, vive Jesús, aleluya. Que Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Y si estas prédicas llegan a ti, pásalo hacia adelante, vive Jesús, y dame un like, para que esto, vive Jesús, siga bendiciendo a través de estos medios, vive Jesús, aleluya, y podamos seguir hacia adelante y que el pueblo despierte. Pueblo, sigue orando los unos para los otros. No te vendas, vive Jesús, aleluya. No te dejes llevar por aquellos que están diciendo, vive Jesús, que el Señor te va a llevar de la forma que está, vive Jesús, aleluya. Porque si eres humilde, eres de buen corazón, vive Jesús, aleluya, y eres sano en todas las cosas, tú no necesitas médico, vive Jesús, aleluya, como dijo Jesús.
Estos mensajes son para aquellos, vive Jesús, que no han aceptado al Señor, y aquellos que han aceptado al Señor, pero están erróneamente, vive Jesús, viviendo una vida muy cómoda y esperando, vive Jesús, que el Señor venga, vive Jesús, aleluya. Y están siendo engañados por mucha gente que están predicando erróneas, vive Jesús, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido, a buscar todos aquellos que lo aceptaran como Hijo de Dios, vive Jesús, aleluya, como nuestro Rey y nuestro Príncipe, vive Jesús, aleluya. Y cógete el ministerio de Tomás, no cojas en todos aquellos que dicen gloria a Dios, aleluya. No cojas atrás de aquellos que dicen vino el Señor, o está allá o está acá, vive Jesús, aleluya. Porque tú sabes que se levantó un puertorriqueño hace poco diciendo que él era Jesús hecho hombre y está en el infierno, vive Jesús, aleluya, porque estaba predicando falsedad y la gente se vaciaba en los bolsillos tirándole dinero, vive Jesús, aleluya, y él no se pudo llevar nada de eso, vive Jesús. Y muchos se han levantado, vive Jesús, diciendo que son Cristo y han llevado vidas ignorantes que se dejan manipular por el diablo y caen en las redes, vive Jesús, aleluya. Y Dios no viene a destruirte, Dios vino a bendecirte, mandó a su Hijo a bendecirte, porque Él puso la ley sobre el pueblo de Israel, pero no la guardaba, vive Jesús, aleluya. No podían llevar esa ley. Y todavía hay mucha gente, religiones, que están tratando de llevar esa ley, pero la están violando en una o en otras cosas. Y no es que nosotros no violemos, vive Jesús, porque nosotros no somos perfectos, pero cuando nosotros doblamos rodillas y lloramos delante de Dios y le pedimos perdón por todas esas cosas, aceptando, vive Jesús, que le fallamos al Señor, tenemos abogado que es Jesucristo, vive Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que estamos, vive Jesús, en la espera de Él. Quizá este mensaje no sea de una persona elocuente, vive Jesús, de universidad, de instituto, porque no tengo ni instituto ni tengo nada, vive Jesús, pero de acuerdo a como yo he leído la palabra y el Espíritu Santo de Dios me ha dado entendimiento y sabiduría, te lo quiero llevar a ti para que tú hagas lo mismo y leas la palabra del Señor y no te dejes involucrar de esos que tienen, aleluya, chalina, porque hoy casi ni la usan, vive Jesús. Hoy se están haciendo también siervos humildes, vive Jesús, pero son falsos. Aquellos que están perdiendo fama, vive Jesús, en la música, los artistas y todas estas cosas, se han mentido, vive Jesús, aleluya, a engañar al pueblo a través de la música y a través de todas estas cosas para hacerse grandes ellos y hacerse famosos, vive Jesús. Pero Dios le tiene a cada cual su pago, vive Jesús, aleluya. Y sabemos que son solamente dos caminos. ¿Es Dios o el diablo? Vive Jesús. Y si tú no le sirves a Dios con agrado, pues ya sabes que la puerta ancha te está esperando. La puerta de Cristo es difícil pasarla. Vive Jesús, tiene espinas. A él le pusieron una corona de espinas y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Y muchos dicen que le entreguen la cruz a Cristo, pero ya Él la llevó. Nosotros tenemos que llevarla. La palabra del Señor dice, coge tu cruz y sígueme. Dios te bendiga, vive Jesús, en estos momentos. Llegamos en el amor de Cristo y sigue los consejos que Dios te ha dado a través mío. Dios te bendiga.